Hace 500 años, un 13 de agosto de 1523, llegaba, procedente de España, un fraile franciscano de origen belga. Él nació en Bélgica, Fray Pedro de Gante, y se convertiría en uno de los más grandes evangelizadores de México y del continente americano. Y a 500 años de su llegada, hoy en este programa, vamos a presentarle a usted la figura de Fray Pedro de Gante. Qué gusto saludarle, gracias por acompañarnos. Mire, Fray Efrén Valleño es fraile franciscano, es sacerdote, es historiador de la Orden de los Frailes Menores. Actualmente él está en San Francisco el Grande, así le llaman los franciscanos a ese convento, a esa iglesia de San Francisco que se encuentra en la calle de Madero, en el centro histórico, frente a la Casa de los Azulejos. Y como es historiador, Fray Efrén Valleño, pues lo busqué para que no pase inadvertida esta fecha que acaba de pasar ya, el 13 de agosto, 1523, y se cumplieron 500 años. 500 años, Roberto, 500 años de la llegada de este gran fraile. De hecho, se habla de la llegada de los tres flamencos, es decir, no se centra solamente en Fray Pedro de Gante. Como tú lo dijiste al inicio, se habla más de él porque fue el que duró más. O sea, no llegó solo, llegó con otros dos frailes. Llegó con el que era guardián de Gante, del convento de Gante, que era de los conventos más grandes de lo que son los Países Bajos o Flandes, como se le llama también en ese tiempo, que llegó a ver este convento, llegó a tener en sus mejores tiempos casi 80 frailes. Casi 80 frailes. Pues le superó el convento de Los Ángeles, Puebla, porque Bueno, tenían sí. allí como 300, ¿no? Allí era un poquito más, menos, pero y porque estaban los estudiantes. Y el beato Sebastián de Aparicio les concedía de comer a todos. A todos, sí. Bueno, entonces Fray Pedro de Gante llega con el que era el guardián de Gante, que era Fray Juan de Tecto. Fray Juan de Tecto, un hombre intelectual, académico, él había enseñado por más o menos unos 14 años en la Universidad de París, de las mejores de ese tiempo. Y Fray Juan de Ahora, ya son españolizados los nombres, ¿no? Juan de Ahora era un sacerdote también preparado, pero él sí, y hasta donde sabemos, no sabemos mucho de él, solamente era un sacerdote también bastante preparado. A Fray Pedro de Gante no es que no hubiera podido recibir la ordenación sacerdotal, él siempre se mantuvo en que no quería el sacerdocio. ¿Fue voluntad de él? Fue voluntad de él. Lo importante en las órdenes religiosas no es tanto el sacerdocio, sino precisamente la vida religiosa, la vida en comunidad, ser fraile. Fraile significa hermano. Bueno, qué ilustre franciscano este que citaste, también dando clases en la Universidad de París, John Duns Scott. Ah, sí. Bueno, no lo citaste tú. No. Tú dijiste Universidad de París y yo pensé en él. Sí, nomás que Juan Duns Scott, él, aunque dio también clase en la Universidad de París, pero más bien su centro de acción fue en Oxford, porque él era inglés. ¿Escocés? Escocés, pues. Scott. Bueno, claro, eran todos ingleses en aquel tiempo. Pero él es también un gran teólogo, de los mejores teólogos de la orden franciscana. Doctor de la Iglesia. Sí, el doctor Sutil. El doctor Sutil. Oye, Fray Efrén, qué grato es platicar contigo. Dinos entonces, Fray Pedro de Gante dio clases en la Universidad de París. ¿Era un académico? No, Fray Pedro de Gante no. ¿No? No, porque recuerda, para ese tiempo, generalmente en la orden franciscana... ¿Tomó clases en la Universidad de París? Tampoco no es, yo creo que no es muy factible. Es su compañero. Fray Juan de Tecto, él sí. Fray Juan de Tecto, sí. Él sí dio clases ahí, dio clases en la Universidad de París. Y después él estuvo al frente del grupo, de los tres, él era el superior porque era el guardián. Y Fray Pedro de Gante, él, como tú lo dijiste, por convicción, él no se quiso ordenar. Aun cuando se lo ofrecieron muchas veces, y no solamente le ofrecieron eso, que se ordenara porque querían que fuera
obispo, arzobispo. Dijo, no. Menos. Dice, no. Así, No, menos. así estoy bien, dice, así estoy bien. Y luego puede usted ser cardenal. Menos. Tampoco. Entonces él, no, siempre su convicción fue servir, pero como un hermano Mira, franciscano. creo que necesitamos a Marisa, ¿no crees? Para que nos ponga en su tiempo y en su momento, en su lugar, claro. Sí, a Fray Pedro para que lo sitúe. de Gante, Después ya para vemos, que sí. nos lo sitúe. Claro que sí. Ya que hoy estamos conociendo la figura de uno de los más grandes evangelizadores de México, queridos amigos, acerquémonos a conocer algunos de los datos esenciales de su vida y obra. Para esto les presento su breve biografía. El franciscano flamenco Fray Pedro de Mura o de Gante es uno de los grandes misioneros que evangelizaron el continente americano. Fue un hermano lego que sobresalió como apóstol de los mexicanos desde 1523, defensor del pueblo conquistado y de la cultura indígena. Pedro de Gante nació hacia 1490 en la ciudad de Ingen, Bélgica, donde ingresó a la orden franciscana como hermano lego, profesión que nunca quiso dejar ni siquiera cuando, años más tarde, el emperador de España lo quiso nombrar arzobispo de México. El 27 de abril de 1522, 3 frailes franciscanos de origen flamenco, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Mura, salieron del convento de San Francisco de la ciudad de Gante, en Bélgica, con rumbo a España. El 31 de mayo de 1523 partió para México, desembarcando en Veracruz el 13 de agosto, en momentos en los que se trataba de levantar de las ruinas de la destrucción a un nuevo pueblo. Se hospedaron en Texcoco en los palacios de Hernando Ixtlilxóchtli, gobernador de la ciudad, donde se reunieron con él 12 franciscanos que, llegados en 1524, también se dirigían a la Ciudad de México. En un mundo ajeno a su cultura y privado de sus compañeros flamencos, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, muertos hacia 1525 en la expedición de Honduras y tentado de regresar a su patria, surgió el espíritu misionero de Pedro de Gante al establecer el sistema misional educativo que se extendió por toda América. Tras la llegada de los 12 franciscanos, Pedro de Gante se instaló en el convento de San Francisco de México, donde implementó una escuela para instruir en la fe cristiana a los niños más sobresalientes de la sociedad indígena para formar con ellos un grupo misionero. A la enseñanza, agregó las artes manuales para desarrollar las artesanías y promover el mismo trato para españoles e indígenas. De su escuela salieron misioneros, artesanos, pintores, canteros, carpinteros, herreros, sastres y zapateros que allí aprendieron su profesión. Gracias a su cercanía con el emperador de España y conocedor de la situación de los indígenas, por convivir con ellos, defendió los derechos del pueblo conquistado, pues, en su expresión, no fueron descubiertos sino para buscarles su salvación. Fray Pedro de Gante murió en 1572 y fue sepultado en la iglesia de San José, en el sitio ocupado por su actual basílica en la calle de Ayuntamiento. Ah, bueno, ya lo tenemos ahora sí bien ubicado a Fray Pedro de Gante. A ver, decía Marisa que tenía una gran influencia en el rey de España. Y entonces el rey de España le hacía mucho caso. Y es mucho de ese caso que le hizo fue respetar a los naturales de aquí en sus derechos Sí, porque humanos. precisamente como él sabía que estaba muy cercano al rey, y te digo, seguramente que había algún vínculo de familiaridad. ¿Ah, sí? No sé en qué grado, pero lo había. Porque él en sus cartas que conservamos deja ver esto. Y aparte también el provincial, cuando escribe al rey, le dice, y aquí está Fray Pedro, que muy cercano a su majestad y por el que nos han concedido algunas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, había un vínculo familiar. No sabemos en qué grado, pero había un vínculo familiar y esto mismo
lo sitúa él formándose en la corte. Acuérdate que en ese tiempo Flandes va a ser, por lo menos durante un buen tiempo, el lugar de la corte de Carlos V. Entonces, allí es donde Pedro se va prácticamente a formar. Entonces, él y sus dos compañeros eran flamencos los tres. Los tres eran flamencos. Bueno, llega a México. Me tenía Marisa verdaderamente impresionado. Él inventó ese sistema educativo evangelizador. Mira, esto trae ya también raíces en Flandes. Recuerda tú, en Flandes es donde va a florecer esta corriente del siglo XV y luego XVI que se llama la devoción moderna. La devoción moderna, ¿en qué consistía? La devoción moderna era mantener el espíritu cristiano, pero insistiendo por lo menos en esos 4 aspectos: oración, trabajo, devoción y preparación. Entonces, esto los flamencos lo habían entendido muy, muy bien y lo estaban desarrollando, ¿pero por qué? Porque un hermano de ellos también flamenco, pero del siglo XIII, siglo que vivió San Francisco, pero posterior, Guillermo de Rubruck, él había experimentado estar en misión. Él había ido, si mal no recuerdo, a ver a sus hermanos franceses que estaban, madre mía, muy cerca de China, por esos lugares, y él allá estuvo con ellos. Después pasó a Tierra Santa y en Tierra Santa escribió una obra que se llama el Itinerancia. Y allí él insiste en qué. Dice, cuando se va con gente extraña, que no sea católica, así la idea en general, dice, lo más importante no es llegar a predicar, ya bautizar y esto. Lo más importante es cercanía con esa gente. ¿Ser qué? Cercanía con esa gente. Cercanía estar cercanos a esa gente. Y eso es lo que decía. Pero fíjate, él aprendió muy bien lo que decía San Francisco. San Francisco en el capítulo 16 de una regla que nos dejó, no la que profesamos actualmente, sino la primera regla que nosotros conocemos. El capítulo 16 dice, a ver, los hermanos que van entre sarracenos y otros infieles, dice, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer no es estar con ellos, someterse a ellos, confesar que son cristianos, no de palabra, no llegar, yo soy cristiano, no, confesar que son cristianos viviendo justamente, honestamente, cristianamente. Y cuando vean, la segunda manera, cuando vean que según Dios ya es tiempo de predicar, entonces sí, pero antes no. Entonces, esto que San Francisco había dicho, belga, flamenco, lo aprendió muy bien. Y entonces él era lo que ya en Bélgica, lo que actualmente es Bélgica, los hermanos franciscanos habían aprendido también. Por eso es que cuando llegan aquí, ¿qué es lo primero que hacen estos 3 flamencos? No se ponen a derribar ídolos, no se ponen a discutir, no, a aprender el idioma, a aprender la lengua. Lo primero. Esa es la cercanía. Claro, ¿cómo voy a tener cercanía Exacto. si no Entonces, lo primero es, por eso, ese pasaje es conocidísimo. Por eso es que cuando llegan después al año siguiente los 12 y tienen que pasar por Texcoco, vía obligada para llegar a Tenochtitlán, dice que los encontraron por ahí en los aposentos que les había dado Ixtlilxóchitl, uno de ellos, les había dado aposentos, y los encontraron pues apurados, viendo cómo hacían para Hernando entender. Ixtlilxóchitl, gobernador de Texcoco. Exacto. Entonces, aliado de Cortés. Los recibió, los instaló, y cuando llegaron los 12 los encontraron pues aprendiendo esto. Y dice, bueno, ¿y ustedes a ver qué hacen aquí? Encerrados, los ídolos están en pie, la gente... Y entonces Fray Juan de Tecto, el que había dado clase, dice, pues estamos aquí aprendiendo la teología que ni San Agustín supo. Vámonos. Entonces dice, y hace la aclaración inmediatamente inmediata, llamando teología a la lengua de los indígenas. Eso, estamos aquí aprendiendo una lengua que San Agustín no conoció. Y que aparte también tampoco fue nunca misionero, entonces no tenía por qué aprender otra. Estamos procurando la cercanía. La cercanía. Tengo que hacer una pausa, querido Fray Efrén, pero te dejo esta preguntita, mira. Lleva jiribilla, ¿eh? Sí. Cuando los ingleses llegaron al norte de América,
buscaron la cercanía con los naturales, aprendieron su lengua, pusieron escuelas, les enseñaron agricultura, les enseñaron a leer, a escribir. No. ¿Qué hicieron con ellos? Los arrasaron. Acabarlos, y los que quedaron en reservas, ¿no? Ajá. Vea usted, en cambio, lo que hizo Fray Pedro de Gante. Y eso que estamos empezando. Una pausa, queridos amigos. Vuelvo con más de estos a 500 años de la llegada de Fray Pedro de Gante. Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 0600. Protecto Glass. Blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com.